Bueno, vamos a dar inicio a esta mesa que es titulada Ciudades Sostenibles y Ciudadanía Global. Primero déjenme darles la bienvenida. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Gracias por su asistencia. Mi nombre es Osvaldo Castro y hoy seré el moderador de esta mesa de Ciudades Resilientes y Ciudadanía Global. A continuación, permítanme presentarles un código de convivencia durante estas mesas de trabajo. Voy a solicitar que nos compartan pantalla sobre estas reglas de convivencia. Muchas gracias. Bueno, esos son acuerdos de convivencia. Voy a leer número 1. Valoramos todas las opiniones y experiencias compartidas durante este evento. Nos comprometemos a escuchar con atención y a expresarnos de manera respetuosa en todo momento. Número 2. Animamos a todos los participantes a involucrarse activamente. Su participación enriquecerá nuestras discusiones y contribuirá al éxito y enriquecimiento de las mesas de trabajo. Número 3, reconocemos la importancia de la diversidad en nuestras aulas y nos comprometemos a crear un espacio inclusivo en las mesas de trabajo donde todas las perspectivas son valoradas. Número 4, les invitamos a compartir el aire con los y las participantes, así como a respetar los tiempos destinados para cada actividad, así como estar atentos a las indicaciones del moderador de cada mesa. Número 5, les pedimos mantener sus micrófonos apagados durante la intervención de ponentes y participación de otros asistentes participantes. Bueno, muchas gracias. Asimismo, el objetivo de esta mesa es intercambiar conocimientos y experiencias sobre el establecimiento de ciudades más interconectadas con una estructura regional e infraestructuras resilientes, donde sus actores desarrollen un fuerte sentido de ciudadanía global para enfrentar los desafíos actuales como el riesgo de desastres y los fenómenos meteorológicos extremos. Vamos a realizar rondas de preguntas y respuestas al final de las ponencias. No obstante, pueden dejar sus comentarios por escritos en el chat y, bueno, en su caso, por Facebook en el cuadro de comentarios. Perfecto. Bueno, en estos momentos comenzaremos con la primera mesa a cargo del doctor Isaías Bañales, titulada Descripción de la sismicidad en México a través del modelo ETAS. Voy a leer un poquito sobre la semblanza del doctor. El doctor Isaías es profesor en la Universidad Ibero y se encuentra realizando una estancia postdoctoral en la Universidad de Kioto en el Instituto de Investigación para la Prevención de Desastres. Obtuvo su licenciatura en Actuaría en la UNAM en el 2018 y su maestría y doctorado en Probabilidad y Estadística en el Centro de Investigación en Matemáticas en la ciudad de Guanajuato, en México, del 2019 al 2024 respectivamente. Sus áreas de investigación y docencia son la estadística bayesiana y simulación estocástica y redes neuronales. Vamos a darle la palabra al doctor y muchas gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? Buenas tardes, muchas gracias. Eh, a veces parece trabalenguas tantas cosas de probabilidad, pero bueno, muchas gracias por acompañarme, por permitirme compartir esta charla con ustedes. ¿Ven la presentación ya? Perfecto. Entonces, me gustaría platicar un poco de lo que estoy haciendo en la Universidad de Kioto. Eh, He estado estudiando el modelo ETAS. Me gustaría platicar sobre eh, el, la idea del modelo ETAS, que es un acrónimo por sus siglas en inglés, secuencia de réplicas de tipo epidémico, nos ayuda a modelar los sismos y sus réplicas. Aquí podemos ver los epicentros en la costa de Guerrero desde el año 2000. Entonces, México es un país donde tiembla.
donde hay recurrentemente sismos, hay siniestros importantes en la historia de la Ciudad de México relacionadas con terremotos. Entonces es importante desarrollar modelos que nos permitan comprender de manera más profunda qué está pasando. Y cuando hablamos de sismos y réplicas, que es importante hacer una pequeña distinción. Si bien las réplicas también son sismos, tienen otro origen. Una vez que el sismo ocurre, puede generar nuevas fracturas y estas a su vez generar nuevos eventos, nuevas siniestralidades. Los sismos podemos distinguirlos entonces en dos: los que son consecuencia de otro y los que surgen por la fricción o por la interacción entre las placas. Entonces, el detalle que que quiere modelar el proceso ETAS y que voy a platicar brevemente más adelante, es los sismos ocurren de manera aleatoria. Nosotros no sabemos dónde va a ser el próximo sismo, eh, y tampoco sabemos cuántos sismos van a producirse una vez que el evento ocurre. Entonces es necesario desarrollar modelos estocásticos, modelos aleatorios, probabilísticos. Son tres palabras que significan lo mismo. Cuando oigan de procesos estocásticos, hablan de procesos que tienen probabilidades involucradas. Entonces, nosotros queremos saber cuál es la distribución de probabilidad de ver un nuevo evento en nuestro en nuestra zona de trabajo. Y una vez que observemos un evento, ¿cuál es la probabilidad de que surjan eh, descendientes, de que surjan hijos de este sismo, ¿no? Réplicas. Esto es lo que estudia más o menos el proceso ETAS. Y si bien en esta foto no se ve claro el proceso de réplicas, vamos a ver una pequeña película que hice para el día de hoy y que espero que nos ayude a distinguir. Aquí cada puntito representa un sismo y podemos ver que cuando ocurren sismos nuevos, alrededor de ellos empieza a haber nuevos sismos. Y hay un fenómeno que tiene 10 años que se descubrió, que son los llamados sismos lentos. Los sismos lentos pueden liberar la misma energía que un sismo clásico, pero durante periodos mucho más largos. Un sismo tradicional que tenemos detectado llega a ocurrir en 40 segundos, minuto y medio, toda la liberación de la energía. Un sismo lento puede tardar 2 años en liberar toda la energía. Y llegan a ocurrir sismos de la misma magnitud que el terremoto de 1985, pero como la energía se liberó durante 2 años, pues no nos enteramos. Y es hasta recientes hallazgos, bueno, recientes 10 años, que se ha podido dar con los sismos lentos porque ahora se está midiendo con GPS. Ya no solo estamos midiendo acelerogramas, estamos midiendo el desplazamiento de la Tierra. Entonces empezaron a observar que había zonas de la Tierra que estaban moviéndose como si hubiera sismos, pero no había ningún sismo registrado en los acelerogramas. Entonces, esto se debía, y alguien propuso, bueno, se propuso que existieran sismos lentos. Voy a hablar un poco más adelante sobre su estudio y su relación entre México y Japón. Pero se propuso ¿qué tal si hay un sismo que no están midiendo los acelerogramas porque es muy lento y todas las cuentas cuadraron? Entonces, aquí podemos ver las zonas donde más movimiento hubo durante un sismo lento. Entonces, volviendo, podemos ver que ahora los puntos se están concentrando en torno a la zona del sismo lento. Las réplicas no ha habido evidencia, al menos empírica, de que cambien, pero sí se distribuye diferente la sismicidad durante el periodo de un sismo lento afuera del periodo del sismo lento, ¿no? Ahí volvemos a estar fuera de sismos lentos,
nos distribuimos más sobre el rectángulo y en 2006 vuelve a ocurrir un sismo lento que vamos a ver que otra vez jala las ocurrencias a zonas vecinas al evento. Entonces, la pregunta es, ¿cómo podemos incorporar la información de este nuevo fenómeno que cada vez se está estudiando más en México, que son los sismos lentos, y entender cómo eso va a cambiar nuestras predicciones de sismicidad? Entonces, voy a poner un poquito más rápido esto, solo para que acabemos de ver algunos sismos más y que se vuelven a concentrar en torno al sismo lento y los conjuntos de réplicas, ¿no? Como panales que se hacen en torno a eventos de grandes magnitudes. Bueno, ¿qué es lo que propone el modelo ETAS? El modelo ETAS dice, da una densidad, bueno, esta es una variante del modelo ETAS presentada en 2002 que incorpora información espaciotemporal. El modelo ETAS en su versión original por Ogata de 1988 no incorpora información espacial, solo temporal. Bueno, dice, hay una eh, intensidad, una tasa de ocurrencia de sismos nuevos. A estos sismos le llaman background seismicity o inmigrantes. Y una vez que un sismo ocurre, vamos a cambiar la intensidad referente a todos los sismos que ocurrieron antes en el tiempo del momento actual y dependiendo qué tan fuerte fue su magnitud, qué tan cerca están en el tiempo y en el espacio, vamos a mover la intensidad para crear más sismos. Y eso va a dar lugar a réplicas. Entonces, este tipo de modelación estocástica, donde solo estamos definiendo el fenómeno físico a través de un proceso estocástico, más precisamente el proceso estocástico de Hawkes, da lugar a que podamos tener una distribución sobre el espacio de dónde van a surgir nuevos puntos y una vez que ocurren, cómo se generan réplicas o dónde, en realidad, dónde se generan y de qué magnitud. Entonces, podemos tener lugar a estimaciones. Podemos ver que hay zonas que si bien no tienen tantos sismos, por ejemplo, esta zona presenta un montón de sismicidad, pero la probabilidad, la intensidad, que están relacionados, pero quiero hablar específicamente de la intensidad de esta zona que no tiene tantos sismos es mayor porque estamos hablando de la intensidad de los migrantes, de los inmigrantes, como se le suele llamar. Los sismos que no fueron réplicas. Aquí tenemos un montón de actividad sísmica, pero muchos de estos sismos probablemente son réplicas. Entonces, nos interesa saber qué está pasando aquí y el modelo de Schwank impone un supuesto de que la magnitud no, no, no depende de la ubicación. Entonces, aquí que está habiendo más sismos padres, más sismos que no fueron descendientes de otro, si llega a haber mayor magnitud, podríamos esperar más réplicas. Entonces aquí están ocurriendo más sismos que más sismos nuevos. Bueno, y como ya vimos antes, parece haber evidencia de que los eventos cambian cuando hay sismos lentos. Así que es necesario redefinir la función de intensidad para volverla dependiente del tiempo. Es decir, ahora queremos involucrar el tiempo como un elemento en como un argumento en nuestra función de intensidad. Y gracias a la Agencia de Ciencia y Tecnología de Japón y su estrecha colaboración con la UNAM, se han realizado proyectos ATREPS
que han permitido la instalación de sistemas de medición GPS. La Agencia de Ciencia y Tecnología ha trabajado de manera muy estrecha con la UNAM y con la Facultad de Ingeniería durante varios años ya a través de los proyectos ATREPS para fomentar relaciones colaborativas entre universidades japonesas y mexicanas. En particular, parte de estos proyectos permitió la publicación del paper en Nature de Cruz Atienza et al., donde se empezó a caracterizar los sismos lentos en México y para ello se llevó a cabo la instalación de una red de monitores GPS a lo largo del sur de México. Entonces, hoy por hoy podemos medir el desplazamiento de una estación en centímetros. Podemos ver cómo a lo largo del tiempo, con mediciones habitualmente diarias, a veces con menor frecuencia y a veces se pierden algunos datos, podemos a nivel centímetros ver qué tanto se movió la Tierra. Yo creo que si alguien mueve 1 centímetro mi monitor en el escritorio no me voy a dar cuenta, pero ya podemos identificar utilizando GPS cómo se está moviendo una estación sismológica a nivel centímetros. Y hay varias cosas interesantes de observar. Podemos ver que hay una periodicidad en el desplazamiento de esta estación. Las mediciones son de norte a sur, entonces eventualmente ocurren de forma prolongada desplazamientos hacia el sur cada 4 años, más o menos. Durante estos procesos, durante estos periodos es donde se ha identificado que hay sismos lentos. Entonces podemos cambiar nuestra función de intensidad a una que incorpore nuevas funciones de intensidad constantes, pero que solo apliquen durante el periodo del sismo lento. Entonces, ¿eso cómo puede cambiar nuestra forma de entender la sismicidad? Ya no solo estamos hablando de una intensidad durante todo el tiempo, ¿no? Sino vamos a hablar ahora de intensidades por fragmentos y es muy fácil de identificar que esos fragmentos son cuando hay sismos lentos o cuando no los hay. Y bueno, algo que nos gustaría en términos de modelación es saber quién es hijo de quién, quiénes, quiénes son descendientes y quiénes son eh, padres. Entonces, si tuviéramos un gurú, un oráculo, nos gustaría que nos dijera, ¿sabes qué? Este sismo tuvo como hijos a estos dos. Y este nada más tuvo a este y este no tuvo ninguna descendencia y ahí está. Este tipo de modelación de no sabemos qué hay, pero si lo supiéramos, nos podría ayudar a hacernos modelos mucho más sencillos. Por ejemplo, aquí nos gustaría conocer la estructura del árbol genealógico y podríamos estudiar de forma separada los ancestros y su descendencia. Y nos gustaría tener variables auxiliares que nos dije que fueran indicadoras de el evento I proviene de la background seismicity o el evento I es descendiente del evento J. Si nosotros pudiéramos saber esa información, el modelo en términos de inferencia y tiempo computacional se volvería más fácil de manera significativa y mucho más interpretativo. Y como no podemos hacer eso, tenemos que cambiarlo por su valor esperado. Al ser indicadoras que nos dicen, ¿sabes qué es papá o no es papá? Podemos pensar que es como un volado. Queremos saber cuál es la probabilidad de ser papá, de sacar águila en un volado. Y entonces, si estamos modelando la intensidad de esta manera, lo que nos gustaría es, toma toda la intensidad que proviene de el fondo sísmico, del background, de la sismicidad de fondo,
y divídelo entre el total. Eso nos va a dar un número entre 0 y 1 que podemos interpretar como una probabilidad. La probabilidad de que el sismo venga de la sismicidad de fondo. Entonces, como no podemos observar X y Y, porque no tenemos ese oráculo que nos dice quién es y quién no es descendiente, sí podemos trabajar con una versión esperada. Esto es lo que esperamos observar y entonces vamos a reemplazar todo lo que el oráculo nos diría por lo que esperamos ver a través de las observaciones, a partir de las observaciones. Esta forma de modelación da lugar al algoritmo Expectation Maximization, publicado por Dempster en 1977, que es uno de los artículos más influyentes en la estadística. Y utilizar ese algoritmo nos permite dar un marco de trabajo en el que podemos extender las ideas de Schwank y Ogata para incorporar estas sismicidades en diferentes zonas. Entonces, en rojo vuelvo a poner todos los sismos ocurridos y ahora presento la sismicidad en cada una de en cada uno de los sismos lentos que se observaron durante el periodo de medición. Y podemos ver que en las zonas centrales, que era donde estaban ocurriendo los sismos lentos, llegamos a observar en varios de ellos sismicidad, intensidad sísmica más grande. Entonces, eso nos puede ayudar a ver que una vez que ocurren sismos lentos, o al menos dar un modelo estocástico que modele de manera adecuada que durante sismos lentos la intensidad en efecto se concentra más en las zonas donde el sismo lento está ocurriendo. Y haber seguido el proceso de modelación de expectation maximization nos va a permitir también estimar la probabilidad de que el evento I sea descendiente del evento J y podemos empezar a encontrar pequeños grupitos de sismos. Entonces, eso es lo que nuestra inferencia, nuestra estimación nos está diciendo, que es donde hay más conjuntos de sismos condescendientes. No con descendientes, sino con progenie, ¿no? Eh, no de que sean eh, eh, gentiles de maneras diferentes. Bueno, comentarios finales. El modelo ETAS no homogéneo es una extensión del modelo presentado en el artículo de Schwann que permite incorporar información de sismos lentos. La detección de sismos lentos sigue siendo un área nueva, la cual presenta retos tanto en la obtención de datos como en el análisis de los mismos. Y actualmente se requieren de personas con un perfil interdisciplinario para proponer y desarrollar nuevos modelos matemáticos. Está habiendo datos, estamos en una época donde se recolectan cada vez más y más datos y necesitamos personas que sean capaces de analizarlos y que sean capaces de tener un desarrollo interdisciplinario en términos de entender el problema físico que representa o la importancia del problema en términos sismológicos y que puedan incorporar eh, tareas de programación y modelación matemática para un mejor entendimiento e implementación del modelo, del proceso físico. Perfecto. Bueno, pues eso por mi parte es todo. Muchas gracias. Bueno, bibliografía básica, que siempre es bonita tener a la mano. Muchas gracias, doctor Isaías, por sus conocimientos en este tema. Es el modelo de ETAS, que yo en lo personal desconocía totalmente, pues comprendimos la forma de analizar la probabilidad de ocurrencias de sismos y sus posibles efectos. Y bueno, la explicación que nos da sobre
los sismos lentos que ocasionarían estos desplazamientos del suelo. Y bueno, la siguiente mesa está a cargo del doctor Francisco Tovar, titulada Redefiniendo la Resiliencia, innovaciones en la fabricación y sensores para la gestión de desastres naturales y el diagnóstico médico. El doctor Francisco Tovar es académico de la RMIT University en Melbourne, Australia, y desde el 2015 es ingeniero mecánico por la UNAM, con amplia experiencia en diseño de dispositivos médicos y varias patentes internacionales. En Australia, crea plataformas de microfluidos para estudiar trombosis y desarrolla sensores con diferentes aplicaciones médicas, incluidos sensores de radiofrecuencia. Imparte varias materias en esta universidad enfocadas en instrumentación y miniaturización. Sus principales líneas de investigación incluyen la microfluídica, fabricación avanzada, instrumentación biomédica, sensores y transporte celular. Además, realiza podcasts para divulgar conocimiento y nutrir redes de trabajo en el extranjero y es productor de webinarios en la red global MX del capítulo Australia. Colabora con universidades y centros de investigación en México y actualmente es presidente del capítulo Australia de la red global MX y promueve conexiones entre México y Australia en ciencia, tecnología y otras áreas. Bueno, doctor, pues adelante con su ponencia y queda los micrófonos abiertos para usted. Muy bien, muchas gracias. Osvaldo, ¿sí me escuchan? Sí, perfecto. Excelente. Muy bien. Bueno, pues yo los saludo desde Melbourne, Australia. Muchas gracias por la presentación. Esta es la primera vez y estoy muy emocionado porque es la primera vez que doy esta plática desde este enfoque de la resiliencia, lo cual cuando Silvia me contactó me pareció algo muy interesante. Porque bueno, yo efectivamente, como Osvaldo me presentó, me dedico a la instrumentación médica, desde el diseño, investigar pues nuevas formas de fabricación, llevarlo todo muy chiquito, que sea portátil, que sea casi sin utilizar energía. Y yo creo que hay oportunidades muy interesantes, muy increíbles pues en el manejo de desastres. Y además, si lo combinamos con el diagnóstico médico, que es el área también en la que me dedico, pues le estamos dando muchísimo impulso, muchísimo aire a la resiliencia. Entonces, eh, yo les voy a presentar cómo desde de estos tres ejes de comunicación, crear comunidad y impulsar la conexión desde estas tecnologías, pues la resiliencia se va a tornar fácil. La resiliencia para mí tiene como que un concepto pues interesante, pero al mismo tiempo como que em, denota mucho esfuerzo, ¿no? No es una palabra como felicidad, como descansar, etcétera. Resiliencia implica adaptarse a un cambio, pero pues con las tecnologías que habilitan comunicación fácil, crear comunidad y crear conexión, la resiliencia se puede tornar muy llevadera y pues en situaciones de desastres naturales vamos a salir, nos vamos a adaptar más fácil, ¿no? Em, entonces, bueno, antes de entrar de lleno, aquí en Australia nos han acostumbrado a hacer esto, que es algo muy interesante, muy bonito, reconocimiento cultural. Entonces, bueno, es simplemente reconocer a las culturas antiguas. Aquí en Australia se encuentra la cultura humana eh, más antigua del mundo, aún viva. Los aborígenes que están acá se supone tienen el mismo linaje de hace culturas que llegaron hace 60.000 años. Entonces, eso, por ejemplo, pues ya no ocurre en México, donde el linaje es más corto y se pierde, ¿no? Y bueno, en realidad ya hay muy pocos habitantes. Entonces, bueno, me gustaría conocer a los custodios, las custodias tradicionales de esta tierra que aún están vivos, vigentes,
estoy transmitiendo hoy el pueblo Gurungeri de la nación Kulin, hoy conocida como Australia, presentar mis respetos a ellos, a sus mayores, a sus presentes y futuros. Entonces, bueno, un poco esta plática va así, presentarles avances increíbles que están ocurriendo en el diagnóstico médico y cómo podemos utilizar eso en, en los desastres naturales. Aquí, por ejemplo, fíjense, en la universidad donde estoy, colegas míos crearon esta cápsula, que es una cápsula así como una aspirina que uno se toma, em, pero tiene sensores de gases, tiene una membrana en donde pues no se le meten los fluidos, pero es capaz de sensar los gases. Ya ha resultado una revolución en el diagnóstico de alergias, porque miren, em, pues para el diagnóstico de el sistema digestivo es muy difícil realmente medir variables, pues porque todo ocurre dentro del cuerpo y solamente pues tenemos los desechos, ¿no? Para intentar investigar qué ocurrió. Pero digamos, esta cápsula en tiempo real permite manda los datos inalámbricamente a un teléfono em, y pues es en tiempo real. Entonces, algo así, tecnologías así están ya al alcance de nuestra mano en cuestión de fabricación, diseño, instrumentación. Eh, Pues imagínense en un desastre natural, en un sismo, poder tener un kit donde todas esas tecnologías estén ahí. Uno se toma la cápsula en una alerta sísmica, si uno no logró salir del edificio, pues le puede estar comunicando al mundo cómo se encuentra, ¿no? Qué nivel de hidratación tiene, etcétera. Y bueno, la resiliencia, ¿no? Habilidad de recuperarse rápidamente habi- hadi- habilita- habilidad de adaptarse al cambio, a pesar de los retos, ¿no? Japón es un ejemplo increíble, ¿no? En los sismos que tuvo y en un par de años estaba el país de pie, o me imagino que menos. Es un ejemplo, ¿no? Máximo de la resiliencia. Involucra flexibilidad, resistencia, capacidad de adaptarse a los cambios. Entonces, con estas tecnologías podemos redefinirla, ampliar el espectro y es comunicación, compartir información todo el tiempo, compartir redes, implementar estos canales, coordinar esfuerzos. Comunidad es imperativo. ¿Qué significa comunidad? Simplemente compartir recursos, ¿no? Aquí, por ejemplo, la imagen para mí es muy clara. Queremos mover un árbol con dos manos, no vamos a poder, pero sumando esfuerzos, claro que se puede. Eh, Dos, tres, 10 cabezas piensan mejor. La comunidad nos va a permitir resolver problemas de forma colectiva. Y la conexión es importantísima, ¿no? Para formar redes de apoyo y pues somos seres sociales, ¿no? Aislados, nos deprimimos. Si estamos conectados, nos volvemos más resilientes, ¿no? Entonces, estas tecnologías nos van a permitir estar más conectados, a crear comunidad y, obvio, a comunicarnos. Innovaciones, bueno, en los últimos 5, 10 años ha habido una revolución impresionante en el diagnóstico médico a nivel portátil. Hoy en día se está utilizando ya este tipo de sensores en donde, pues utilizando el sudor, y una especie de como de microtuberías, pues se va colectando y se empiezan a censar los químicos que trae el sudor y pues ya con eso se hace se están haciendo diagnósticos médicos que antes no se tenían. Obviamente pues estamos estudiando qué podemos entender del sudor. Antes, por ejemplo, no se utilizaba, era obligatoriamente sacar una muestra de sangre, pero pues también el sudor tiene muchísima información que todavía no entendemos, pero estamos empezando, ¿no? Por ahí. Estos dispositivos tecnológicamente empiezan a ser muy avanzados, transmiten los datos en vía inalámbrica, lo cual es maravilloso. Muchos de ellos no necesitan batería, ahorita les voy a explicar cómo. Y bueno, eh, me están inspirando para formular una especie de kit del futuro
para desastres naturales que les voy a presentar después. ¿Qué innovaciones hay en fabricación? Bueno, estamos familiarizados ya todos quizás con la impresión en 3D. Esto nos permite crear muchísimas cosas, desde, por ejemplo, imagínense que hay un individuo imprimiendo pedacitos de tubería. En un sismo, pues se rompen, un tsunami, quedan inservibles. Entonces, esta persona está imprimiendo codos, yes, pues para reparar tuberías. Se pueden imprimir cualquier cosa que se les ocurra, prótesis, aquí hay un estetoscopio. eh, Podríamos imprimir partes para hacer un dron. Imagínense que tuviéramos acceso a toda la base de datos de las partes mecánicas. Podríamos imprimir em, dispositivos médicos, instrumentos médicos, instrumentos de ayuda, drones, etcétera. La parte de los wearables, dispositivos vestibles, está siendo posible porque estamos desarrollando tecnologías para fabricar electrónica flexible. Ese es el gran reto y está siendo pues posible. Entonces, pues ya el hecho de que es flexible nos permite adaptar al cuerpo pues los sensores, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos un sensor que está midiendo la glucosa a, a través del sudor, el lactato y la presión, pues, de la presión sanguínea, ¿no? Todo esto, pues, se conecta a otro dispositivo y se manda vía inalámbrica. Y el hecho, bueno, tiene esta especie de serpentines, que es lo que le da, lo que también ayuda, ¿no? A la flexibilidad mecánica. Y por otro lado, en paralelo, están lo que se llama, los diagnósticos, en los diagnósticos médicos, ¿no? En tecnologías se llama Lab on a Chip, donde se pretende miniaturizar todo un laboratorio en un dispositivo en la palma de la mano. Este que vemos aquí es algo que yo fabriqué, yo diseñé, ya tiene muchos años, más de 10 años, fue mi tesis doctoral. Este dispositivo es básicamente de la palma de la mano, menos. Y lo que está haciendo, está imitando una lesión en las coronarias, en las arterias coronarias, para replicar la condición de infarto. Entonces, bueno, se le pone una gota en ese pocito y una bomba de jeringa succiona la sangre, entonces ya se crea una velocidad que imita la velocidad de las arterias del corazón y hay ahí un defecto producido a propósito que produce la condición de infarto. Entonces, eh, pues las posibilidades en el diagnóstico médico son infinitas y cada vez son más precisas. Entonces, todo este tipo de tecnologías son las que nos van a permitir ir avanzando con mucha confianza en la resiliencia y que la resiliencia tome ya no una connotación de reto, sino mucho más posible, ¿no? Hay muchísimos avances, por ejemplo, ya empiezan a haber sensores inalámbricos que se pueden también implementar en áreas de desastres naturales. Lo muy interesante son dispositivos también que colectan energía. Aquí les voy a platicar un poquito en la siguiente, pero bueno, dispositivos que colectan energía del ambiente, como puede ser, obviamente, a lo mejor luz solar, pero también hay dispositivos que transforman el calor en energía o vibraciones mecánicas en energía, ¿no? Cámaras que pues detecten información infrarroja. Esto es muy, muy interesante para incendios. Australia está desarrollando muchísima tecnología para incendios. El país es muy seco, solamente pues lo que es las costas es donde hay mayor vegetación, pero en realidad el país es muy árido. Entonces, es un área muy propensa a incendios y bueno, se va a potenciar mucho más con el cambio climático. Las redes y comunicación pues, de sensores es algo también que Australia está avanzando muchísimo. Mi asesor del doctorado, les presumo, hace como 2 años ganó el récord, era el récord Guinness. Lograron establecer el internet más rápido. Tienen de aquí, de Melbourne, de esta ciudad, como a 20 kilómetros, un cable, una fibra óptica, y entonces
em, es tecnología de materiales, software y hardware que lograron así una velocidad, pero estratosférica. Es así como poder bajar 50 películas en un segundo. Entonces, imagínense. Obviamente, pues todo es bajo condiciones controladas, pero pues para allá va la tecnología. Si logramos llevar eso en dispositivos portátiles, pues en realidad yo creo que va a ser posible en unos, no sé, 20, 30 años, pero está siendo posible, ¿no? Dispositivos que almacenan energía del ambiente, bueno, estamos familiarizados a lo mejor con las celdas solares, pero también se puede a través del calor o vibraciones. Quizás algunos se acuerdan de estos relojes, ¿no? Que no necesitan batería, pero con el movimiento de la mano se va cargando. Lo que pasa, bueno, es que el movimiento va alimentando o va moviendo unos resortes y esos resortes se van eh, cargando, ¿no? Y entonces ya el reloj puede funcionar sin batería. Esa filosofía es la que se está utilizando para dispositivos que almacenan energía y esta es pues, la conversión mecánica, ¿no? Convertir el movimiento mecánico o presión en electricidad. Em, Materiales piezoeléctricos, fluidos también que convierten a su presión, su movimiento viscoso en electricidad, que básicamente eliminan la necesidad ya de una batería. Hacia allá va pues los kits de emergencia y pues los dispositivos wearables. Hay cada vez menos, va a haber menos necesidades de tener baterías, principalmente para urgencias y comunicación temprana, ¿no? En situaciones de desastre. Bueno, esta de la historia no se las voy a pasar porque no tiene mucho caso. Em, ¿Qué aplicaciones? Les pongo acá. Durante cualquier desastre natural, llámese sismo, huracán, tsunami, es muy probable que va a haber incendio, ¿no? Faltas de energía, se va a ir la luz, no tenemos internet, no hay comunicación. Entonces, ese es el gran reto, diseñar dispositivos que no dependan de la fuente principal de luz. Si se fijan, es algo un poco absurdo que nuestros dispositivos dependan de la energía que viene, no sé, por ejemplo, en Ciudad de México, de una presa que está a 500 kilómetros, ¿no? A lo mejor en Oaxaca o etcétera. Em, Tiene que cambiar la filosofía de diseño. Tenemos que tener algún dispositivo internet de emergencia en donde la energía venga desde la casa, ya sea de alguna eh, celda solar o que nosotros mismos podamos pues generar esa energía con una bicicleta, por ejemplo, o con el movimiento de la mano. Imagínense qué increíble podría ser generar energía para que nuestro internet funcione cuando no hay luz, ¿no? Em, y bueno, esto obviamente nos permite también empezar a pensar en monitoreos remotos de infraestructura, ¿no? Dispositivos, estructuras que tengan sensores autónomos que nos vayan indicando el estado de las tuberías. Actualmente nuestra infraestructura es bastante pobre. No tenemos información del estado de nuestra tubería de gas, por ejemplo, eh, más que cuando huele, ¿no? Sería increíble tener un sensor que nos indique pues, el estado mecánico, ¿no? La integridad mecánica, em, sensores que nos van indicando em, después del desastre natural o durante el desastre natural, para pues obviamente eficientar la planeación, ¿no? Y tener una rápida respuesta. Por ahí pues hay muchísimo, muchísimo que hacer, ¿no? Oportunidades de desarrollo increíbles, ¿no? Bueno. Los dispositivos, los mejores dispositivos son a menudo los que consumen menos energía, ¿no? Todo el mundo yo creo que está familiarizado con esta frase, pues por los teléfonos, ¿no? Da una lata tener que estar cargando el teléfono cada día, cada 2 días. Sería fabuloso
cargarlo una semana, ¿no? Entonces, hacia allá tiene que ir el diseño de dispositivos, principalmente en emergencia. Les voy a platicar ahora un poquito del diagnóstico médico, ¿no? Diagnóstico médico portátil, ¿no? Capacidad de realizar pruebas y evaluaciones médicas eh, con dispositivos portátiles, livianos, fácilmente transportables. Esto, bueno, permite accesibilidad médica, da obviamente mejores resultados a pacientes, ahorra costos, no hay que ir a hospitales, brinda pues una mayor capacidad de intervención y atención médica día a día, ¿no? Algo que está obviamente revolucionando esto, pues son las tecnologías de fabricación que, bueno, desarrollamos acá en Australia. em, Desarrollar nuevos sensores, la comunicación inalámbrica y pues poder lograr pruebas de diagnósticos en remoto, ¿no? Lo que bueno, lo que está pasando actualmente y está haciendo de manera muy orgánica, es que hoy en día pues estamos diseñando dispositivos para lo que es, ¿no? Clínica rural. Australia tiene el gran problema de que no es un país muy grande, digamos que casi del tamaño de Estados Unidos, es muy similar. em, y hay muchos pueblos, es muy fácil, uno viaja, no sé, 10 kilómetros afuera de la ciudad y ya hay un pueblo. Y así, de repente ya todo es pueblo en Australia y solamente hay hospitales en las principales ciudades. Entonces, hay muchísimo impulso para, pues, desarrollar dispositivos eh, y dar diagnóstico a nivel rural, ¿no? Donde no hay especializados, donde no hay médicos especializados, donde el hospital es muy básico, pero bueno, con, con un buen internet y dispositivos que den esta precisión de diagnóstico, está siendo más llevadero, ¿no? Em, Dispositivos también que nos permitan dar una respuesta de emergencia, paramédicos con con dispositivos mucho más precisos, pues pueden obviamente sobrellevar esta situación. Algo importante es, bueno, el diagnóstico en casa. Esto está siendo ya también bastante común. Y estas tres iniciativas, bueno, estas tres prácticas, em, orgánicamente nos están preparando, nos están educando para, pues, estar preparados para lo que es situaciones de desastre natural, ¿no? Entonces, bueno, sí, hasta el tiempo tampoco se los voy a presentar. La filosofía es llevar el, pues, la salud, el diagnóstico al paciente en vez de que el paciente tenga que ir al hospital, ¿no? Y esta área tomó muchísima fuerza también en la pandemia. Eran necesarios, ¿no? Los diagnósticos en casa y no estábamos listos. A lo mucho, bueno, si uno tenía suerte, ¿no? Las pruebas rápidas en algún momento estaban en alta demanda, etcétera. Em, Pocas personas tenían acceso a un oxímetro, ¿no? Medir el oxígeno en sangre. Pero bueno, hoy en día están mucho más accesibles. Pero bueno, ahí la pandemia puso mucho en evidencia el estado todavía tan primitivo a nivel pues tecnológico en el que estamos, ¿no? Y bueno, yo creo que la pandemia también podríamos considerarla como un desastre natural, ¿no? Podría caber en la definición. Bueno, ¿cómo está esto? ¿Qué tecnologías están permitiendo esto? Por ejemplo, es la microfluídica. Se llama microfluídica a esta filosofía de hacer ¿cómo se llama? Plomería, microplomería, en donde, pues, es básicamente diseñar, fabricar
pequeños canalitos, pequeños, pues sí, en donde viaja un fluido. ¿Cuál es la gran ventaja? Pues que utilizamos muy poquita muestra, ¿no? No se necesita eh, 300 mililitros de sangre para un diagnóstico, se necesita media gota o menos. Por ejemplo, el sudor, ¿no? Gracias a esta tecnología de microfluídica, microplumería, es posible ya hacer diagnósticos con el sudor, ¿no? Del cuerpo humano. Hay sensores que ya empiezan a tener este prefijo, el biosensores, porque es posible también ya empezar a medir pues variables biológicas de manera automática, ¿no? Fácil. Entonces, se puede hasta detectar, yo colaboro con unos colegas en donde están detectando cáncer con una pequeña muestra, ¿no? de sangre. Obviamente los teléfonos, los smartphones juegan aquí un papel muy, muy importante. Son pues computadoras portátiles eh, que nos permite que hay que sacarle muchísimo jugo, ¿no? Tienen cámara, muchísimos capacidad de procesamiento que nos pueden ayudar eh, y bueno, la pila, ¿no? La batería, que nos pueden ayudar a alimentar todos estos dispositivos para el diagnóstico médico. En esta miniaturización, como les platicaba, ese sensor de glucosa, flexibilidad, pues la microelectrónica está también sufriendo una revolución hacia la flexibilidad, ¿no? Y ser como wearable. Em, Obviamente hay muchos retos. Estos sensores que les platico, pues a pesar de que ya se están, no podemos hablar de ellos, son limitados en cuanto a sensitividad, o sea, muchas veces el umbral de la variable que queremos detectar es muy bajo, entonces es tan bajito que no sabemos si es realmente lo que estamos midiendo o hay mucho ruido em, o no es la variable, ¿no? que queremos detectar. Por ejemplo, no sé, les pongo un ejemplo así muy, muy análogo. Imagínense que, no sé, quieren hacer una prueba de embarazo y hay tanto ruido que no saben si están embarazadas, ¿no? Eh, Ahí em, es donde hay que, bueno, muchísima investigación en cuanto a cómo medir la variable y etcétera, ¿no? Obviamente, bueno, precisión de datos y la reliability. Hay muchísimas todavía, bueno, no todavía, sino es un campo creciendo, ¿no? Las reglas, los marcos regulatorios a nivel médico, a nivel ético, para hacer pruebas, se está adaptando a las necesidades. Algo muy, muy, muy importante es el entrenamiento, cómo utilizar esto. Hay que decirlo, gran parte de estos dispositivos son muy interesantes, se está avanzando en la frontera, sin embargo, la mayoría solamente lo saben usar los estudiantes de doctorado que los diseñaron. Entonces, ese es un gran problema. Ya si pasa una segunda etapa y se logra más financiamiento, bueno, a lo mejor logran aprenderlo a usar los que le siguieron, pero muchas de artículos que vemos donde se han reportado estos avances, de pronto es muy difícil replicarlos y pues lo que les digo, ¿no? Solamente el que lo diseñó lo sabe usar. Entonces es un gran limitante, ¿no? El entrenamiento y el uso, ¿no? Que es ahí donde va a orientar también mi última diapositiva que les voy a platicar. Esto, bueno, no es justamente este campo. Esto es yo creo, un problema global, ¿no? La privacidad y la seguridad de nuestros datos. Yo creo que es un problema al que nos estamos enfrentando, nos vamos a enfrentar eh, tarde o temprano, ¿no? Algo aquí les voy a platicar rápidamente, pues una visión muy, muy, muy global de lo que es por ejemplo, en los dispositivos wearables,
se empiezan allá, empezamos a ver telas en donde existen sensores embebidos, ¿no? Estas telas pues pueden conducir electricidad y tener pues ya el sensor integrado pues para sensar lo que sea, ¿no? Pues, podemos sensar temperatura, condiciones del ambiente, presión, rayos UV para condiciones, por ejemplo, en Australia, que hay el caso de, hay muchos casos de cáncer de piel. em, entonces, imagínense un dispositivo wearable, una gorra con un sensor de rayos UV, pues fantástico, ¿no? Em, el caso de la electrónica flexible, eh, les presenté un dispositivo, ¿no? Que mide la presión, la glucosa. Hay un sinnúmero de variables aquí utilizando nanomateriales, materiales pues que no se habían utilizado antes, pero que tienen propiedades de flexibilidad o de transmisión de datos que generan ellos mismos la electricidad. Los triboeléctricos, por ejemplo, los fluidos que moviendo fluido generan electricidad, que es algo pues todavía no tan explorado, pero hay muchísimo potencial ahí. eh, no a nivel comercial, pero sí a nivel de desastres, ¿no? Imagínense en un tsunami o en un huracán donde el huracán barrió todas las líneas eléctricas, pues tener al menos un dispositivo que te permita saber cómo está el vecino, compartir datos biológicos es importante, ¿no? Hacia la resiliencia, ¿no? Bueno, fibras que conducen electricidad. Se está avanzando muchísimo con nuevos procesos de nanotecnologías, microtecnologías, modificar los materiales a nivel muy pequeño, ¿no? Algo que he visto en Australia es, Australia yo creo que el principal problema que tiene es los incendios forestales. Y bueno, es un problema porque nosotros lo vemos como problema, pero pues es un país que ha evolucionado así desde siempre, ¿no? E incluso es un país que tiene pues la mayor cantidad de eucaliptos, cerca de 400 especies diferentes de eucaliptos. Y fíjense, algunos de ellos, algunos eucaliptos, solamente tiran su semilla en los incendios. O sea, en otras palabras, necesitan de los incendios para sobrevivir. Si no hay incendio, pues la planta madura y no puede, digamos que generar, ¿no? Semillitas, hijitos. Entonces, hay eucaliptos que ya pues evolucionaron para, necesitan de los incendios para seguir viviendo, ¿no? Entonces, bueno, llega el ser humano con fronteras, parcelas, y es donde ya se vuelve un problema, ¿no? Los aborígenes no tenían el problema de los incendios porque tenían, no, el concepto de la propiedad privada no existía, entonces se iban moviendo en grupos, quemaban ellos zonas para controlar incendios, pero bueno, con el nuevo concepto del europeo, la propiedad privada, donde no te puedes mover eh, más que donde compraste, pues se vuelve una amenaza brutal, ¿no? Este pues es un sensor que se pone en ciertos árboles con celdas solares, detecta temperatura, detecta gases, digamos, una tecnología parecida a la de la cápsula digestiva, puede detectar gases CO2 y bueno, con eso se monitorea remotamente pues, el estado del bosque, ¿no? Ya para terminar, este es el kit que yo visualizo va a ocurrir. Hoy en día existen estos dispositivos, una especie de radios con dinamómetros que se alimentan solitos, ¿no? Puedes uno alimentar el teléfono, captar señales de radio. En un futuro, y tenemos que diseñar esto, imagínense tener una pijama, imagínate que nuestra pijama venga ahí mismo el internet que nos va a permitir comunicarnos con nuestro vecino. ¿Qué va a alimentar ese internet? Bueno, nuestro calor, nuestro movimiento, se va a recolectar la energía de nosotros mismos y bueno, vamos a crear comunidad, vamos a comunicar entre nosotros qué signos vitales tenemos, a la ambulancia más cercana para que venga preparada.
Y lo más importante es que hay que empezar a educar, ¿no? A esto, desde las primarias, nuevos currículums que integren estas tecnologías, estos nuevos planteamientos de resiliencia, simulaciones, videojuegos, que los alumnos empiecen pues, a empaparse de estas tecnologías desde la primaria, ¿no? A crear, pues, comunidad, campañas de nuevas necesidades, y sin duda a seguir impulsando la investigación, ¿no? Y el desarrollo. Así que bueno, con eso concluyo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, doctor Francisco, por su de verdad interesante ponencia, el cual nos presenta un enfoque integrador para la gestión de desastres con nuevas tecnologías y dispositivos médicos. Y bueno, me llamó mucho la atención, me gustó mucho la imagen del árbol, ya que al inicio de su presentación, que nos menciona que dos manos no son suficientes para moverlas, sino que se necesita el trabajo conjunto y el intercambio de recursos de la comunidad local. Y por eso se me vino mucho a la mente de cómo traer esos árboles hacia las ciudades como una metáfora de tecnologías verdes para mejorar la vida de las personas y afrontar estas dinámicas de urbanización, de destrucción de áreas verdes, de concentración de personas en un mismo territorio y cómo se va concentrando recursos en estas ciudades. Y bueno, ahora y los invito, imaginemos estos riesgos que corremos cuando se suscitan desastres naturales extremos. Entonces, bueno, eso lo dejo a su imaginación, ¿no? Por eso me Eh, gustaría presentarles la ponencia de la doctora Lucero Damaso López, titulada La estrategia de internacionalización de las ciudades inteligentes en Asia. La doctora Lucero es originaria de Martínez de la Torre, Veracruz, México, donde cursó sus estudios en la Facultad de Contaduría y Administración en la Universidad Veracruzana en Jalapa, Veracruz. Es licenciada en Contaduría Pública y cuenta con una maestría en Auditoría Financiera de Empresas en México, Gestión de Proyectos Internacionales y Comercio Internacional y Finanzas, esto en Corea del Sur, y un posgrado en Transparencia Internacional en Francia. Lucero cuenta con una amplia trayectoria profesional en el sector público, privado y académico, tanto en Asia como en Latinoamérica, y tiene amplios conocimientos en asuntos de índole consular, migratoria, financiera, fiscal y empresarial. Actualmente se desempeña como consultora internacional, es profesora de lenguas asiáticas en la Universidad de Vigo en España y es presidenta de la Asociación de Mexicanos en Galicia, llamada Chichen Itza. Bueno, doctora, adelante con su ponencia. Muchas gracias, gracias a todos y a todas. Realmente interesantísimos todas las ponencias y la verdad, mucho, mucho por aprender y mucho por conocer de todas sus presentaciones. Bien, voy a compartir la presentación. Um, ¿Se logra ver? ¿Sí? Sí. Vale. Bien, pues muchas gracias por la introducción, doctor Osvaldo. Y bueno, me toca a mí abordar lo que es la estrategia de internacionalización de las ciudades inteligentes. Realmente este tema en el sentido de la mesa de trabajo por el cual estamos abordando, que son ciudades resilientes y la ciudadanía global, más que nada, pues está tomado en cuenta en el sentido de que todas las ciudades, todos estos países, sobre todo en Asia, que cada vez están internacionalizándose, o más bien están internacionalizados globalmente. Entonces, hace falta o ha habido la necesidad de interconectarlos, vincularlos a nivel mundial. Obviamente, al hablar de países, hablamos también de ciudadanos, hablamos de empresas, hablamos de universidades, o sea, todos aquellos elementos o factores que participan dentro de pues de esa conectividad a nivel mundial. Entonces, el enfoque de este tema, de esta ponencia, pues es la estrategia de internacionalización de ciudades inteligentes. Me voy a basar en el siguiente índice, abordaré una pequeña introducción. Principalmente comentaré el desarrollo de estas ciudades inteligentes,
Pasaré a la internacionalización de las mismas ciudades, basándonos principalmente en lo que son estas estrategias de internacionalización, es decir, cómo están haciendo estas ciudades inteligentes para conectarnos a nivel global y algunos casos de éxito de estas mismas ciudades inteligentes. Cerraré con una conclusión. Bien, como bien habíamos comentado, estamos abordando el tema de Asia, países de Asia, y Asia realmente, pues ya no solamente desde la pandemia, sino ya desde antes, Asia se ha venido a construirse como ya pues un continente ya unido por países que cada vez están abriéndose al campo tecnológico, al campo digital, y que obviamente dentro de ello pues ha conllevado pues a la creación de todas estas ciudades inteligentes. Países, por ejemplo, como China, Japón, Singapur, Corea del Sur, por mencionar algunas, son países que están, o sea, se han convertido en ciudades, sus principales ciudades han sido ciudades inteligentes, o están siendo ciudades inteligentes porque están a la vanguardia de toda la revolución urbana, todo el uso de las tecnologías avanzadas para mejorar tanto lo que es eficiencia, sostenibilidad y calidad de vida de las mismas ciudades y obviamente de sus ciudadanos. Eh, Hacer uso de estrategias de internacionalización, obviamente, internacionalizar significa, o sea, moverte de donde estás hacia otros mercados, hacia otros ámbitos. Es decir, que tu usos y trabajos o tu forma de trabajar o tus sistemas o tus enfoques, tus avances tecnológicos también pueden usarse tanto aquí como en otras partes del mundo. Entonces, esa internacionalización, pues igual se puede basar a través de conocimientos, tecnologías, todas aquellas colaboraciones internacionales que puedas tener, obviamente entre países y entre entidades. ¿Qué son? El desarrollo de ciudades inteligentes principalmente se basan en lo que es la implementación de las TICs, que son las tecnologías de información y comunicación, que es lo que comúnmente llamamos TICs, que obviamente nos van a permitir gestionar todos esos servicios urbanos, todo lo que es ese transporte, la energía, la salud y la seguridad. Por ejemplo, ciudades por mencionar Seúl, cada vez que está más desarrollada tecnológicamente, o sea, si lo vemos como ciudadanos, alguna vez hemos estado en estas ciudades capitales, cada vez vemos que las entidades, las empresas están utilizando todas estas aplicaciones digitales porque es una forma de simplificar también su trabajo, pero también simplificar la vida de los ciudadanos a través de ciertas soluciones. Entonces, por eso están pensadas, para que todas estas ciudades inteligentes puedan ser más sencillas, más fáciles de utilizar principalmente para sus ciudadanos, pero también para entre ellas poder conectarse y poder interactuar en otras partes del mundo. ¿Cuáles son los componentes principales de estas ciudades inteligentes? ¿En qué se basan? Principalmente se basan todas esas conexiones de dispositivos para recopilar y analizar datos, que sería el Internet de las cosas. También sería todos esos procesamiento de grandes volúmenes, es decir, información a través del Big Data, el análisis. También, por ejemplo, todo ese uso de fuentes de energía renovable, sistemas de gestión energética, todo lo que tenga que llevar al concepto de energía inteligente, pero también las soluciones para mejorar la movilidad urbana y reducir la congestión, es decir, transporte inteligente. Yo creo que actualmente lo que comúnmente escuchamos es que cada vez, por ejemplo, los vehículos de motor inteligentes, es decir, que ya coches que se mueven solos, o sea, que ya están robotizados, o sea, estos ya están saliendo a la vanguardia, estos ya están en el mercado incluso y están desarrollando muchas cosas más. Pero es una forma también de que la participación humana cada vez sea ausente y que la robótica forme parte de estos desarrollos de ciudades inteligentes. Entonces, es decir, cada vez en las ciudades inteligentes vamos a ver más digitalización, más robótica, la inteligencia artificial está a la vanguardia y esto obviamente el factor humano tal vez desde nuestras oficinas, desde nuestras casas o desde un teléfono de celular o móvil, vamos a poder controlar todo este tipo de robótica. Ejemplos de ciudades inteligentes. Pues en este caso, por ejemplo, Singapur cuenta con el Smart Nation,
que esto obviamente es la utilización del LOT, de las Big Data, y sobre todo para que pueda ayudarnos a esa movilidad y a la gestión energética. En el caso de Seúl, como lo comentaba, utilización de tecnologías de datos y conectividad para obviamente dar mejor soluciones a la población tan numerosa que es principalmente en esta ciudad capital. Y en el caso de China, en Shenzhen, pues es un centro, es un hub tecnológico donde obviamente aquí lo que es la parte de la automatización, la inteligencia artificial y las redes 5G son la base fundamental de este hub tecnológico, pero también logístico internacional. Es un puerto donde aquí, tanto por avión, por barco y por tierra, tiene una gran movilidad, que es el que principalmente reparte y distribuye la mayor parte de todas las mercancías que conocemos y vemos de China, pues salen de esta ciudad. Internacionalización de ciudades inteligentes. ¿Qué es? ¿Qué implica internacionalizar? Pues implica la integración y la colaboración de ciudades de diversos de estos países asiáticos que utilizan tecnologías avanzadas. ¿Para qué las utilizan? Para mejorar la calidad de vida de sus habitantes, para optimizar la gestión de recursos. ¿Qué tipo de recursos? Recursos humanos, recursos económicos, recursos productivos, etcétera, y para fomentar el desarrollo sostenible. Es decir, estos tres elementos van a permitir internacionalizar todos estos procesos de trabajo que hacen y que llevan a cabo estas ciudades inteligentes. Es importante que no solamente ok, tengo estas colaboraciones, tengo estos Big Data. Es importante saber utilizar esta internacionalización a través de estrategias, es decir, en qué momento vas a poder hacer uso de todo este tipo de tecnología, estos avances, estos software o aplicaciones para poderlas internacionalizar o llevarlas a otros mercados donde se puedan implementar o se puedan llevar a cabo. Por eso es importante la conectividad que puedan tener entre estas ciudades inteligentes. ¿Cuáles son los aspectos claves de la internacionalización? Para ser un poco más enfocados y más directos. ¿Qué necesitas para internacionalizar? ¿O qué necesitan estas ciudades inteligentes? Intercambio de conocimientos y mejores prácticas. Los estándares globales y normativas, es decir, que entre todas utilicen las mismas normas, las mismas estándares, las mismas aplicaciones para que obviamente sea más fluido la conexión. La colaboración en innovación y tecnología, es decir, que en Japón la aplicabilidad tecnológica de Japón también pueda ser utilizable en China, pero también en Filipinas, pero también en Australia, o sea, que haya esa conectividad o esa colaboración tecnológica entre países asiáticos. El fomento del turismo. Ya también el turismo cada vez está más digitalizado porque es la forma como también llegamos desde otro enfoque, el resto de ciudadanos o países conectamos con los países asiáticos a través del turismo, porque es otro tipo de economía que mueve mucho las tendencias económicas de cada uno de los países. El desarrollo sostenible y la resiliencia, que es lo que comentaba el doctor Francisco, también es un concepto totalmente innovador, porque obviamente en un país donde hace muchos años era un país pobre, como lo fue Corea del Sur, pues obviamente el proceso tecnológico, los avances o la progresión que ha tenido con el tiempo le ha permitido esa resiliencia podemos decir, de país, le ha permitido ir avanzando y creciendo e irse internacionalizando, porque eso ha sido parte del progreso y del éxito que ha tenido Corea del Sur como país, un país avanzado tecnológicamente. Y por último, otra clave para poder internacionalizar es la participación ciudadana y la participación del gobierno. Yo creo que eso también han sido elementos y factores que han ayudado mucho a que estas ciudades inteligentes lleguen a ser lo que las ciudades o que llegan a lograr tener esa conectividad a nivel mundial. Estas estrategias de internacionalización obviamente tienen que ser aplicables y tienen que ser enfocadas acorde a estas ciudades inteligentes. ¿Cuáles serían estas estrategias? Pues partiendo de compartir tecnologías avanzadas y conocimientos técnicos entre otros países, principalmente los países asiáticos. ¿Para qué es esto? Para impulsar todo este tipo de desarrollo global de estas mismas ciudades inteligentes. Otra estrategia importante es organizar conferencias y seminarios internacionales, como lo que estamos haciendo, porque ese intercambio de conocimientos siempre van a ayudar a poder mejorar
para poder discutir, para poder intercambiar todos esos desafíos, problemáticas, soluciones que pueda haber entre un país o de una ciudad a otra. Otra estrategia importante es fomentar asociaciones entre gobiernos locales, empresas privadas, todas esas organizaciones internacionales, ya sea con fines de lucro o sin fines de lucro, que puedan apoyar para el desarrollo de ciudades inteligentes. Trabajar en la creación de estándares internacionales, es decir, que puedan ayudar a que esa operación entre esa conectividad sean compatibles y que de alguna forma puedan tener facilidades para poder dar respuesta y solución inmediata, tanto en el lugar donde se apliquen, pero también en otras partes donde también se lleve a cabo esos estándares. Y otra estrategia que también es importante tomar en cuenta es promover la creación de hubs tecnológicos. Yo creo que estas ciudades inteligentes principalmente han nacido en esos puntos focales tecnológicos o puntos focales logísticos que son los que necesitan esa conectividad y ese intercambio de conocimientos y de tecnologías que son tan necesarios ahora, actualmente, en estos tiempos. Casos de éxito de ciudades inteligentes. En Asia, como lo comentábamos al inicio, Singapur y el Smart Nation Initiative. Singapur obviamente ha establecido toda una red de colaboración con ciudades de todo el mundo, o sea, ya no solo en Asia, sino con todo el mundo, para intercambiar tanto conocimientos y tecnologías en áreas como lo que es gestión de tráfico, la parte de transporte, la eficiencia energética y la atención médica. Ellos han entrado mucho al sistema sanitario porque obviamente a raíz, y ya no solamente del COVID, sino ya estos ya lo han venido viendo que este es un punto determinante que siempre hay que dar solución, y no solamente a una pandemia o una enfermedad, sino que siempre el ser humano necesitamos en constante tratamiento, en constante cuidados sanitarios, tratamientos o para enfermedades, pero Singapur es uno de los países que tienen aquellos avances tecnológicos en cuanto a temas médicos, y por eso ellos están enfocados como un enfoque principal para esta conectividad de ciudad inteligente. Otro es Japón y el proyecto de Kashiwa no Ha, que esto ha sido un ejemplo de colaboración entre el gobierno de Japón, el sector privado y las instituciones académicas, como pueden ser las universidades, para el desarrollo de ciudades inteligentes, y que obviamente este tipo de proyectos se centra en lo que es la sostenibilidad, en la salud, volvemos a recalcar tema de salud, y el bienestar de los ciudadanos. Es decir, perdón, si se dan cuenta, los puntos focales tanto en Singapur como en Japón, enfocados en conceptos similares, es porque hay esa conectividad y tener esa estandarización en cuanto a términos de avances tecnológicos y digitalización. Y por mencionar otro caso de éxito es, en este caso, la zona de Zhongnan, en China, que es construida una ciudad inteligente, con todo, o sea, algo que siempre me ha sorprendido de lo que es China como país, sin descartar o dejar de lado el resto de los otros países, pero, por ejemplo, China, obviamente, al tener mayor población, al tener mayor extensión territorial, tiene esa posibilidad de poder convertir un terreno desértico, construirlo en tan poco tiempo en una ciudad inteligente. Un ejemplo rapidísimo, perdón, es el caso, por ejemplo, de la construcción de hospitales, que ellos, de alguna forma, para lo que fue el COVID, cuando ellos previeron este tipo de situación que afectó principalmente a nivel regional en China, pues ellos empezaron la construcción de no solamente un hospital, de un determinado número de hospitales, porque sabían que iba a ser una situación que iba a llevarse o iba a ser extendible. Entonces, ellos convirtieron algo tan sencillo en un terreno baldío en una ciudad inteligente, en este caso, en términos de hospitales y para el tratamiento médico. ¿Qué quiero decir con todo esto? Para ir cerrando, porque obviamente este es un tema que tiene mucha extensión, pero yo creo que lo más importante es enfocar el tema
lo que es la internacionalización de estas estrategias en ciudades inteligentes en Asia. ¿Qué quiere decir? Que es importante que existan avances tecnológicos, que es importante que cada vez se desarrollen más aplicaciones, más software, pero lo importante de todo ello es tener esa colaboración internacional entre países, que es importante también la transferencia de conocimientos, pero también con tener esos estándares comunes que puedan tener entre esas ciudades inteligentes para poder dar soluciones tanto a ciudadanos como a los gobiernos. Entonces, estos ejemplos de estas ciudades inteligentes como lo que es China, Japón, Corea, Singapur, cada vez nos están dando como el ejemplo de que la conectividad es importante, pero también es importante darle solución a cada una de ellas, pero sobre todo sin dejar de lado de que la colaboración, la vinculación entre todas nosotros podemos lograr que esta internacionalización de ciudades inteligentes se pueda llevar a cabo correctamente para el éxito del futuro. Muchas gracias y perdón la garganta. Muchas gracias. ¿Sí me escucha? Sí, bueno, muchas gracias, doctora Lucero, por su interesante análisis de estos casos de éxito de ciudades inteligentes en países asiáticos y cómo aprender de ellas para replicarlas, bueno, en otras ciudades y mejorar la vida de las personas. Y bueno, quiero agradecer a la audiencia por permanecer con nosotros durante todo este tiempo. Nos quedan, lamentablemente, 9 minutos y yo quería dirigir esta mesa de discusión eh, analizando 3 etapas, que sería la preparación, la respuesta y la recuperación después de haberse suscitado un fenómeno meteorológico extremo y cómo desarrollar ciudades más resilientes e interconectadas. Por eso mismo, bueno, quisiera yo poner una pregunta en la etapa de preparación, que qué estrategias se pueden implementar para mejorar la percepción pública en la preparación ante desastres naturales y la realidad del riesgo que conlleva. No sé, esta pregunta la tenía yo para doctor Francisco, o si me la quieren contestar cualquiera de ustedes, está abiertos los micrófonos. Bueno, me pasaría entonces a la siguiente. Ya se suscita un desastre natural extremo. eh, Y bueno, ¿cómo se puede garantizar el uso efectivo de nuevas tecnologías en la gestión de estas emergencias? Y cómo se garantiza también la conectividad en áreas afectadas por desastres naturales. Y en esta pregunta yo podré agregar otra más de cómo se puede asegurar que la información y la asistencia lleguen a las personas más necesitadas en estas situaciones críticas. ¿Alguno de ustedes me podría responder o dar algunas ideas? A ver, bueno, en lo que respecta, bueno, podría abordar algo respecto a ciudades inteligentes. Yo creo que sí, ante desastres naturales, pero yo creo que también no tiene que haber un desastre natural, sino que más bien esa conectividad. Es decir, si está temblando en Japón, que obviamente estemos informados tanto Singapur, China, Australia y el resto de países ante la situación que puede estar viviendo un país que tiene tanta actividad sísmica. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que tanto Japón pueda tener todos estos elementos tecnológicos que puedan activar las alarmas porque probablemente ya esté temblando y cómo alarmar a la población, pero también el resto de países estar atentos ante este tipo de situaciones que pueda haber. Entonces, esto en tiempo real, es decir, si lo que sucede en Japón, podemos estarlo también informándonos y conectados en otros países del mundo para poder atender ante este tipo de situaciones, si son desastres naturales o otro tipo de situaciones. Muchas gracias, doctora. No sé, Francisco o, perdón, Sí, Isaías. em, fíjate que tenía apagado mi micrófono y no me escuchaste, pero Perdón. no, perdón, perdón, discúlpame. En la parte de percepción pública, yo creo que es muy importante, ahí es donde entra yo creo la parte de educación. Tiene que haber mucho fomento en pues estar preparando a la gente desde programas de radio hasta videojuegos. Hoy en día todo el mundo tenemos acceso ¿no? a un smartphone. Sería fabuloso que pues el gobierno incentivara
que hubiera juegos o aplicaciones donde estuviéramos pues educándonos sobre, pues, por ejemplo, el nuevo huracán, cómo se originó, de dónde viene, hacia dónde va, cómo nos podemos prevenir, que no solamente dependamos, ¿no? De la información oficial, sino que hubiera nuevas tecnologías de videojuegos utilizando nuestros teléfonos, ¿no? Ahí podemos ya mejorar la percepción pública y no solamente a nivel local, sino podemos aprender muchísimo de cualquier fenómeno en el mundo, ¿no? Cómo se originó el nuevo tsunami, ¿no? En Japón o el sismo. Todo eso nos va a dar pues eh, muchísima información, pues tanto para prepararnos a nosotros, no, mira, a los japoneses les pasó esto, hay que hacer esto, etcétera. También pues para que los niños se inspiren a ser los nuevos formadores de política pública en un futuro, pero también los ingenieros, los científicos, pues para que la resiliencia sea llevadera, ¿no? Muchas gracias. Gracias. Doctor Isaías, no sé, ¿tiene alguna idea de cómo se puede utilizar este modelo de ETAS para mejorar la comprensión del riesgo de los sismos o no sé, como de la gestión del riesgo? Eh, Sí, ¿Cómo podemos? Sí, creo que adelante. algo que hay que enfatizar siempre es la concientización social, desarrollar programas de protección civil para que las personas puedan entender que están en una zona vulnerable, en una zona con alta sismicidad y qué hacer en caso del evento. Porque, por ejemplo, las líneas telefónicas tras un sismo suelen saturarse. Y si la gente entiende que puede ser más sucinta en el uso de la tecnología, puede que este tipo de emergencias donde las redes se caen no ocurran con tanta frecuencia. Y eso solo se consigue, creo yo, a través de la educación de la población. Y en esa sintonía, ¿cómo se puede fomentar las prácticas de diseño de construcción de nuevas edificaciones, infraestructura más seguras? Y bueno, hasta el uso de nuevos materiales, no sé, ¿hay algo que ustedes estén visualizando en un futuro? Bueno, aprovechando que todavía tengo un micrófono abierto, sí, hay modelos muy importantes de leyes de atenuación y se está trabajando activamente en entender cómo las ondas sísmicas se propagan a través de la Tierra hasta llegar a estaciones. Entonces, a partir de información parcial como la magnitud, la distancia, la trayectoria del sismo, hemos hecho investigaciones respecto a qué tipo, a qué tan fuertemente se van a ver afectadas las construcciones. Y a partir de eso se puede empezar a hablar sobre qué tan resistente tiene que ser el edificio que se va a construir. Muchas gracias. Bueno, y nos quedan 2 minutos. No sé si lo puedo dejar a las preguntas de la audiencia, 1 minuto, o bien podemos cerrar con algún breve comentario de ustedes que me sugieren hacer, que es muy poco tiempo. Eh, Igual, o sea, mi pregunta es abierta. ¿Qué papel juega el desarrollo de una ciudadanía global en la adopción y difusión de nuevas tecnologías y la creación de ciudades inteligentes? Ahora en el tema de ciudadanía global, ¿cómo podemos cerrar esta parte de ciudadanía global y el nuevo concepto de resiliencia? A ver, bueno, contestándote, bueno, doctor Oswaldo, yo creo que en este caso, yo creo que como bien partían los doctores, los ponentes, yo creo que las ciudades, principalmente antes que ciudades, pues son ciudadanos, después los países, para que deben de estar, obviamente, con conciencia, deben de saber los pros y los contras que cada país, que cada ciudadanía pueda aportar en sus respectivos lugares de lugares y regiones, pero sobre todo el apoyo y la colaboración que podamos recibir todos con todos. Es decir, probablemente Japón no tiene las condiciones que pueda tener Corea o que pueda tener China o que pueda tener Australia, pero sin embargo, sí podemos colaborar todos con todos, apoyándonos o complementándonos como países.
precisamente por ello. Entonces, aplicar normativas, estándares que sean, que se puedan implementar en cada uno de los países que podamos conectarnos, principalmente esas ciudades inteligentes que cada vez están surgiendo y que cada vez se va viendo la necesidad porque se están convirtiendo en más cosmopolitan, tanto para el estudio, para el trabajo, pero también para las tecnologías. Otro punto principal, los puertos de entrada y salida, tanto de mercancías como de ciudadanos, o sea, de los aeropuertos, también son puntos referenciales de conexión internacional. Entonces, encontrar todos esos hubs tecnológicos que como países podamos estar interconectados y apoyarnos sobre todo con todas estas colaboraciones a nivel mundial. Gracias, doctor. Isaías o Francisco, quisiera dar algunos breves comentarios finales. Bueno, yo creo que como ciudadanos globales que vivimos como mexicanos afuera de México, nos convertimos en ciudadanos globales y nuestra responsabilidad es máxima, ¿no? Se multiplica. Por eso yo aplaudo mucho este esfuerzo que hacen ustedes de conectarnos. Yo estoy muy contento de pues, haber participado, eh, por compartir, pero también por recargarme de esta responsabilidad que tenemos de pues colaborar, ¿no? Hacer comunidad, estamos haciendo comunidad virtual de este lado del mundo, ¿no? En este meridiano, bueno, hay unos que están un poquito más lejos, pero eso sin duda nos inspira y tenemos que seguir colaborando. Si hay alguna oportunidad de presentar o concursar algún fondo desde esta nueva perspectiva, yo creo que hay que hacerlo. Yo feliz de colaborar, de participar. em, e inclusive también de generar alguna comunicación, no sé, una serie de podcasts en esta nueva perspectiva, algún boletín. Yo creo que eh, hay que asumir con todo gusto, con toda responsabilidad, esta investidura de ciudadanos globales para los desastres naturales, ¿no? Porque todos estamos expuestos. Así que gracias. Muchas gracias. Doctor Isaías, ¿alguna conclusión? Un minuto, por favor, nos queda. Claro que sí. Bueno, agradecer a la organización, a los colegas, sorprendido de los avances tecnológicos modernos, de cómo se interconectan las ciudades. Y creo que al final es interesante ver este tipo de ejercicios para que las personas interesadas en volverse también ciudadanos globales se den cuenta que somos personas normales, ¿no? Que pueden acercarse a nosotros, o al menos a mí, mandarme un correo, preguntarme y en lo que pueda ayudar. Y es todo. Gracias. Bueno, pues muchísimas gracias a todos, a todas por su participación en la mesa de Ciudades Resilientes y Ciudadanía Global. Vamos a tomar nota de sus preguntas, de verdad, vamos a enviárselas a los ponentes y pues trataremos de ver la forma en que podamos responderlas o bien si hay otra oportunidad, otro espacio, podamos seguir tocando este tema. Es muy interesante y así como nos decía el doctor Francisco, pues si por allá en el capítulo de Australia dedican un podcast, perdón, con este tema, pues invítenos o igual sí, tomen estas preguntas de la audiencia como para una forma de responderlas. Nosotros con mucho gusto pues compartimos ese programa, ese trabajo que realicen. Bueno, pues muchas gracias. Espero que haya sido muy enriquecedor y los invito a quedarse para trasladarnos a la sala general hacia la sesión de relatorías de las mesas y las conclusiones del evento. Por mi parte es todo. Que tengan un excelente día y muchas gracias a los ponentes. Muchas gracias a Ani, que está la operadora técnica y en un momento nos trasladamos. No sé si va a ser automático, pero esperemos que sea lo más smooth, ¿cómo se dice? Lo más, esta teletransportación virtual nos lleve a la sesión general, ¿no? Y pues gracias.